Muy buenas tardes, compañeros y maestro. Mi grupo y yo les presentaremos el análisis del documento en la siguiente imagen. El grupo está conformado por Daniela Flores, Samuel Alonso y Nicolás Londoño, mi persona. A continuación, titulamos la imagen La calidad de la educación y su problemática social. Para comenzar, quiero enfatizar en cuál es el propósito, cuál es el enfoque principal cuando llegamos a un nuevo curso o de primera vez a la universidad o un nuevo grado escolar. El enfoque suelen enseñarnos que es una nota. Entonces, todo nuestro proceso académico se basa en una nota sobresaliente, un superior o un 5, o bueno, independientemente del sistema de calificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro enfoque principal siempre es una nota, entonces pasa que ya no tenemos como meta superarnos en lo personal, ya no tenemos como meta que nuestro conocimiento se forme de una manera crítica, sino que nuestro objetivo solo va a ser un número que en realidad nunca nos va a definir como tal. Una nota nunca nos va a definir qué tanto aprendimos o qué tanto no aprendimos en todo este proceso. Siempre estamos buscando la aprobación y en realidad eso es lo que nos enseñan, que tengamos la aprobación del profesor porque es el que nos califica y él decide cómo calificarnos, o la aprobación de nuestros padres para obtener algo material, por ejemplo, o la aprobación de nuestros mismos compañeros, ya sea a obtener un logro bueno o no tan bueno, por ejemplo. Así que en conclusión, por esa parte, lo que importa es la nota, pero lo que hay detrás, si no entendimos nada, no importa, porque si tenemos el 5, eso es lo importante. Cuando los profesores no entienden que todos y cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente de aprendizaje, empiezan a haber diferencias y problemas en un mismo entorno. Entonces, puede que todos estemos en el mismo nivel, en el mismo grado, en el mismo curso, ¿sí? Pero todos tuvimos un proceso diferente atrás, entonces puede que no todos entendamos de la misma manera. En sí, todos tenemos diferentes maneras de aprender. Entonces, cuando empiezan a asumir que todos tenemos como las mismas competencias, empiezan a ver como unos desniveles y emocionalmente empieza a ser problemático porque empezamos a sentir que siempre hay personas superiores y que saben mucho más que nosotros y que nosotros difícilmente vamos a llegar a ese nivel tan rápido. Entonces nos empezamos a desmotivar y empezamos a hacer las cosas ya con muchísima desmotivación y ya no es tan agradable ni sano ni siquiera para nosotros. Cuando esas ganas de leer, esas ganas de escuchar, esas ganas de comunicar se pierden, estamos entrando en un problema personal, pero también que incluye a la comunidad. Al fin y al cabo, perdón, somos seres sociales y necesitamos y es fundamental para cada uno de nosotros esa parte. Estamos rodeados siempre de muchas personas constantemente, así queramos no tenerlas, es un poco imposible, somos seres sociales por naturaleza. Entonces, también siento que una falla que hay en todo este sistema es que no hay oportunidades, ¿sí? Yo conozco diversas plataformas en las que muchas personas escriben libros, crónicas, textos, poemas, y son personas que tienen muy poco alcance, muy pocas personas logran ver sus textos y apreciarlos. Entonces son personas que tienen sus textos, tienen una buena creatividad, pero no tienen nadie que los apoye. Bueno, en cuanto a lo social, si a mí me preguntasen si yo pienso que este es un problema solamente de las entidades educativas, diría y estoy segura que no, ya que estamos completamente acostumbrados a los problemas taparlos con un parche por encima, pero la raíz del problema sigue estando ahí. Entonces voy a poner un ejemplo que no está fuera de nuestra realidad para nada. En las zonas rurales de Colombia hay niños a muy corta edad que tienen que caminar largas distancias para llegar a la zona donde reciben su educación y cuando llegan ni siquiera tienen las mínimas condiciones que deberían tener para eh, tener la oportunidad de dignamente recibir ese conocimiento, esa educación.
Entonces, el problema viene de mucho más atrás. También es cuestión del gobierno, es cuestión del Estado, porque son niños e incluso los padres y las maestras, los maestros no tienen buenas condiciones de salud. En todo un día puede que no hayan comido nada y todo ese tipo de cosas afectan el proceso educativo de todos nosotros, ¿sí? Entonces, es cuando llegamos, por ejemplo, en este momento, en este punto en el que estamos todos nosotros, que tenemos atrás muchas falencias, unas más graves, por decirlo así, que otras, pero que al fin y al cabo son huecos que hemos dejado atrás, que en este momento nos dificultan ciertas cosas. Por eso es importante tener en cuenta que todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje, diferentes capacidades, pero que siempre se puede mejorar. Primero, hablando de las herramientas, digamos, nosotros vemos que hoy en día todo es un negocio y pienso que el problema principal está en manos de los medios que nosotros adquirimos. Nosotros como juventudes podemos ver que podemos cuestionar la siguiente idea y es que no podríamos saber qué porcentaje realmente de la juventud y de la sociedad tiene el privilegio de estar viendo las noticias en un celular. ¿Por qué? Porque eso es un privilegio y una oportunidad muy grande, ¿verdad? Aunque tengamos muchas falencias, dificultades, ¿cierto? Que trabajar y que afrontar en la vida diaria, tenemos, digamos, esa inclusión social y también se nos manipulan de ciertas maneras con ciertos mensajes, desde YouTube, Google, en muchas formas, para saber realmente qué personas y qué personas están realmente excluidas de, de la sociedad, de la construcción, porque realmente vemos que la sociedad misma se ha tratado de, no solo la colombiana, sino en general, de perjudicar a unos cuantos, incluso explotarlos de cierta manera para conseguir que el mercado siga cumpliendo su objetivo. O sea, ahorita es más importante realmente lo adquisitivo, las propiedades, lo material, las marcas, que realmente el conocimiento. Mira el análisis que hace la compañera, que hacemos acá, sobre que hoy en día es un conformismo con la ignorancia. O sea, en Colombia ahora años era delicado, hasta muy peligroso hablar de política, porque en Colombia ha habido un trance en los últimos 30 años de una violencia que prácticamente hemos costeado una guerra invisible, en la que hoy en día como las FARC no es un enemigo interno, el enemigo interno son los jóvenes que nos preparamos, somos enemigos de las instituciones y de la forma en la que siempre o han estado funcionando últimamente, principalmente en Colombia, porque el enemigo interno es el que consume droga, el pobre o el estudiante. Por ejemplo, en cuestión de la drogadicción, en Colombia el tema de la drogadicción es un tema que se maneja desde el Ministerio de Defensa, cuando es un tema netamente de salud y podríamos tener sentido común y saber que es un tema que se podría atender desde la salud y la cuestión mental. Herramientas como el autocontrol, el autocuidado, el autoconocimiento o el autorrespeto son de autoconocernos a nosotros mismos, identificarnos como personas o hacer parte de esta sociedad como ciudadanos. Como decía Rousseau, debemos capacitarnos, fomentar eso a los demás, porque ahorita no se discuten las cosas con cualquier persona, incluso solo debemos hacerlos con las personas que se debe debatir, con las personas que se va a aprender y con las personas que están en el mismo ambiente, pero no con la familia, no con los hijos, con los padres, con los conocidos. Y es un tema muy importante porque debemos enfatizar en que el desarrollo de la misma sociedad, los avances y descubrimientos están en el conocimiento, en cómo nosotros tenemos la capacidad de capacitarnos y de ir logrando superarnos a nosotros mismos. Y la ciencia hoy en día ha establecido ya muchísimas cosas con respecto a la disciplina y con cuestión a que la pobreza no solo es cuestión de ahorita una elección, sino de unas elecciones que han ido pasando en el transcurso de nuestras vidas, nos arraigan desde nuestra propia genética, nuestras propias condiciones en las que nacimos. Entonces, vemos que hay muchas cosas importantes en este momento y es reconocer que la educación, principalmente para nosotros, es un lujo, o personalmente lo digo, porque constantemente una persona que no está bien día a día, que está intentando sobrevivir, está teniendo otras adversidades,
la capacidad de absorber, de quedarse con esa información, más que esa información, de aprender y adquirir conocimiento, es muy difícil debido a que esa persona no tiene la atención puesta a lo que pudiera. O sea, no solo es cuestión de llevar la educación a todo el mundo, sino de tener igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque vemos que entre más capacidad adquisitiva tiene una persona, más títulos puede tener. Si en el mundo todos fuésemos doctores, pues a no todos, no a todos se les pagaría lo mismo y no tendría un sentido concreto en la sociedad que todos tengamos este mismo logro. Entonces, para concluir, nosotros debemos trabajar en nuestros talentos para poderlos identificar, debemos ensayar y probar muchas cosas, incluso ensayar una y otra vez para realmente descubrirnos a nosotros mismos y ayudar a los demás a descubrirse y formar nuevos líderes y que nosotros también podamos aprovechar mucho la educación, este regalo y esta oportunidad tan grande que, digamos, no muchos en este momento están gozando. Buenas tardes, compañeros. La parte que a mí me tocó fue cuál es la problemática que se presenta en la parte lectora, oral y escrita de los estudiantes, cuál es el causante de esta problemática y cómo afecta a los procesos educativos. Evidentemente hay una problemática en la lectura, la escritura y la oralidad de los estudiantes en las universidades. Y esta se basa en el desarrollo de tres capacidades y tres procesos. El primero es la lectura. Llegando a la universidad se puede ver que muchos estudiantes esta capacidad la tienen casi nula o no la han sabido desarrollar. Eh, Dos problemas o dos causas de esto puede ser la dislexia y la hiperlexia. Entonces esto se convierte en un problema a medida que se va intentando desarrollar la capacidad. El problema de la escritura es más relacionado con los procesos en la infancia y algunos problemas que encontramos en esto son la presión al escribir, el mal manejo del lápiz o de los instrumentos que usamos para desarrollar esta habilidad, la omisión de letras, que es básicamente el tragarnos letras o palabras de las oraciones. La mala ortografía, que es incómoda para leer lo que alguien escribió. Eh, y este es un problema que se presenta muy a menudo en los estudiantes. También el mal uso de los elementos gramaticales. Cuando una persona no sabe cómo ubicar puntos y comas y ese tipo de cosas, se vuelve incómodo leer el documento porque lo que haremos es seguir de corrido lo que estamos leyendo que escribió otra persona. Bueno, en la oralidad el problema radica principalmente en un vocabulario limitado. Esto se debe a que cuando no leemos no desarrollamos como un vocabulario más, eh, más estructurado y esto hace incómoda o la lectura o el hablar sin usar las palabras indicadas. La falta de fluidez. Esto se debe a que las personas son muy tímidas y cuando esto pasa tienden a cortar como lo que dicen y a limitar como lo que hacen. Las personas que creen que carecen de este tipo de expresión tienen varios problemas y pueden ver reducido su trabajo profesional, su vida académica y sus vínculos sociales. Esto se debe a que cuando no sabemos comunicarnos y no sabemos expresar lo que pensamos, las personas no nos tienen en cuenta y nos excluyen como de todos estos procesos y de todos estos lugares donde necesitamos estar y donde podemos desarrollar más nuestras capacidades. Bueno, la causa de los problemas del aprendizaje no se debe a falta de inteligencia o a, o a saber más que otros. Casi siempre se basa en la estructura del cerebro y cómo esta estructura la, afecta los procesos.
y cómo este mismo procesa toda la información que le llega. También en los colegios y universidades el uso de también en los colegios y universidades el uso de metodologías no adecuadas por parte de los profesores, quienes muchas veces no saben identificar cuál es el problema de los estudiantes. Muchas veces nos encontramos con profesores que enseñan muy bien, pero no desarrollan como diferentes propuestas para que todo el mundo aprenda. Entonces eso se puede volver un problema y las personas no van a saber identificar como lo que está diciendo y no todas van a tener como el mismo proceso de captación de los mensajes que mandan. Bueno, eh, estos problemas del aprendizaje afectan básicamente en gran medida la posibilidad de expresarse, hacerse entender y relacionarse. Eso va mucho desde la parte oral. En la parte lectora sabemos que se pueden tener problemas emocionales, sociales y de la conducta y el aprendizaje en general. Todo esto suma para deducir que la falta de comunicación oral, escrita y lectora afecta los procesos educativos y emocionales de las personas, sobre todo de los estudiantes, quienes reducen su motivación, autoestima y salud psicosocial. Eh, Sabemos que el no poder aprender o el no llevar el mismo proceso o más rápido que los demás eh, puede tender a que las personas se sientan frustradas y decidan más bien como alejarse de eso y no seguir como reforzando y enriqueciendo ese proceso. Muchas gracias y